My eyes seem to see a little boat on the sea. I know it's time to leave. I was born again. I was born again. I was born with this new time to leave. Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Un día más con otra diadema de la serie de diademas que estoy haciendo con esta forma de tejer. Mirar qué punto. ¡Qué maravilla! Me parece lindísimo, pero lindísimo me parece. Bueno, comentaros que este va a ser el último de los puntos que hagamos porque yo creo que ya queda claro que se puede hacer con cualquier punto y que quedará diferente según hagamos en línea recta, en el mismo sentido o en sentido contrario, que estas son las cosas que yo quería explicar con esta diadema turbante, ¿vale? Son todas las cosas que yo quería mostraros. La hicimos en punto alto normal, la hemos hecho con relieve y ahora la hacemos con este punto tan espectacular. Se puede hacer cualquier punto, bien, más grueso, menos grueso, más ancha, menos ancha, eso ya es decisión de cada uno, pero destacar de esta diadema, ¿vale?, que tiene muchas bonanzas, el que sea turbante. Esto nos ofrece la posibilidad de dejar un turbante, ¿no?, de ponernos la diadema como un turbante o ponernos la diadema como una diadema. Esto es importante saberlo. De esta manera, ¿qué tendremos en nuestra parte de atrás? Cuando nosotros nos ponemos la diadema, esta es la parte de delante, y por atrás tenemos la nuca. Y en la nuca tenemos nuestra diadema recogida, no estirada, lo que nos permite tenerla doblada en la parte de la nuca, nos va a permitir que no se quede tan ancha y nos va a sentar infinitamente mejor siempre que la diadema la pongas con el pelo por encima, ¿no?, de la diadema. Obviamente, si la pones por atrás, pues no. Si la pones encima la diadema de todo el pelo, no vas a estar más cómoda, efectivamente, pero no va a tener tanta trascendencia como si pones el pelo por encima de la diadema. Es decir, ponemos la diadema como si fuese una diadema del pelo, no como si fuese un gorrito, digamos, ¿no? Si lo ponemos como gorrito va encima, no pasa nada, de cualquiera de las dos maneras va a quedar estupenda. Si lo ponemos dentro, esto nos va a ayudar a que no se levante tanto nuestro pelo por adentro. En fin, que no me enrollo más. Que la vamos a tejer con esta lana que es fantástica, súper suave, pero cualquier lana, cualquier punto, cualquier gancho, cualquier hebra. Y esta lana nos mide, a ver dónde está esto, 50 gramos y nos mide 105 metros y es 100% lana y es muy, muy amorosa. Lo único que tenemos que tener precaución, la medida de nuestra cabeza. Ya está. En fin, que no me enrollo más, que yo creo que esta diadema es realmente espectacular. Además, con este punto que nos hace así ya el acabado. ¿Perfecta o no? ¿Perfecta o no? ¿Qué tenemos que ver, qué decir? En fin, espero vuestros comentarios y vuestras diademas terminadas. Me encantará verlo, ¿eh? Bien, si os gusta lo que veis, pues suscribiros al canal, le dais al like y a la campanita que aparece a la derecha abajo y así no os perdéis ninguno de mis tutoriales. Y eso será estupendo. Y además podéis compartirme y seguirme en otras redes sociales, ¿sí? Bueno, pues ya está, vamos con el vídeo. Hacer esta diadema turbante, ¿no? Diadema turbante, que estamos haciendo ahora una serie de ellas, pues voy a utilizar esta lana que es 100% de lana, que te recomienda que trabajemos con un 4,5. Yo voy a trabajar con un 3,5. Está por aquí, un 3,5. Pero las cadenas las voy a hacer con uno superior, con un 4,5. ¿Vale? Por si acaso a alguien le interesa, los 50 gramos tienen 105 metros. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ya he sacado, por cierto, he sacado la hebrita de dentro, ¿veis? Para que no se mueva el ovillo ni me entorpezca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un nudo corredizo. Y ahí vamos a sacar las cadenas. Las cadenas las vamos a hacer suavecito, sin apretar demasiado,
porque como es turbante, estamos haciendo una serie de ellas, pues esta fila de cadenas se nos va a quedar a la mitad de nuestra diadema. Entonces, si nos tira va a ser desagradable. Entonces necesitamos que estén muy sueltecitas, ¿vale? Y haremos un número impar de ellas. Un número impar de cadenas. Y vamos a hacer tantas como el perímetro de nuestra cabeza. ¿Bien? 55, 56, 58, cada uno los centímetros de cabeza que tenga, ¿vale? Eso sí, las cadenas flojitas. Voy a hacer un cookie truqui y es que si yo engancho ahora la primera de las cadenas y sigo haciendo, no se me va a torcer, no se me van a torcer las cadenas. La fila de cadenas voy a tener siempre ya solo que cerrar con un punto deslizado cuando tenga las cadenas que yo necesite. Y es muy cómodo. Venga, pues vamos a hacer tantas como las que necesitemos. Acordaros en un número impar de cadenas, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, ya tengo mi fila de cadenas. Solo tengo que hacer un nudo deslizado, un punto deslizado y tengo terminado cerradito mi arito. Cambio mi gancho, ¿vale? Y ahora voy a hacer dos cadenas. Voy a hacer dos cadenas, una y dos, para saltándome un punto en el siguiente. Perdón, que he enganchado hebra y no es hebra. Voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, dos cadenas, una y dos, y en el mismo punto un punto bajo, ¿vale? Ahora salto uno y en el siguiente voy a hacer lo mismo, un punto bajo, dos cadenas y otro punto bajo, ¿vale? Salto un punto y en el siguiente un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. ¿Sí? Seguimos, salto 1 en el siguiente, punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Salto 1 en el siguiente, punto bajo, dos cadenas y punto bajo. Me voy saltando uno al siguiente. Así voy a hacer toda la vuelta. Cuando llegue al final nos encontramos de nuevo, ¿vale? Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Vamos allá. Bueno, ya tengo la primera vuelta de puntos hecha, ¿vale? Acordaros que lo voy a hacer tipo turbante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en lugar de cerrar con la segunda de las cadenas aquí, dar la vuelta a mi trabajo, quitar esta cadenita, dar la vuelta a mi trabajo y seguir haciendo lo mismo, punto bajo, lo que pasa es que ahora ya sí en los huequitos. Saltamos ese punto y nos vamos a los huequitos donde hemos hecho en la vuelta anterior. Entonces, una y dos y punto bajo en el mismo sitio, ¿vale? Luego tendremos que engancharnos con las cadenas de aquí de inicio, pero después, no será ahora, será al acabar esta vueltita, ¿vale? Ahí. Pues seguimos haciendo entonces en el siguiente punto todo el tiempo lo mismo, solo que hemos girado, ¿vale? Hemos girado y ahora estamos haciendo en la parte de atrás, en la base de la fila anterior, ¿vale? En lugar de cerrar la vuelta y continuar, pues sobre esta vamos a hacer lo mismo. De un lado y de otro va a ser simétrico, ¿veis? ¿Estáis viendo ahí? Solo que aquí están los dos puntos primeros. Pues venga, vamos a ir haciendo toda la vuelta y nos vemos para cerrar la vuelta. Esto sí, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, tengo acabado el último de los puntitos, pues ya me engancho en la segunda de las cadenas con un punto deslizado. Y volvemos a hacer dos cadenas para irnos ahora al hueco de las dos cadenas y volver a hacer lo mismo. Punto alto,
perdón, punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Nos vamos al siguiente bloque de las 2 cadenas. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Al siguiente bloquecito, ahí. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. ¿Vale? Seguimos entonces, vamos de bloque en bloque, donde las cadenas siempre, punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Y de nuevo, punto bajo, cadenas y punto bajo. ¿Vale? Vamos a ir haciendo así todo el bloque. En cada hueco de las 2 cadenas, punto bajo, cadena, cadena, punto bajo. ¿Vale? ¿Comprendido el punto? Pues venga, vamos a hacer cadena, cadena y punto bajo. Al llegar aquí, cerraremos con un punto deslizado y volvemos a hacer lo mismo, 2 cadenas y repetimos. Y haremos todas las vueltas que necesitemos. Bueno, pues ya he dado otra vez toda la vuelta 2 veces para acabar esta segunda vuelta, ¿eh? Punto deslizado con la segunda de las cadenas y repetimos. Si os fijáis, mirad, tenemos un cruce hecho. ¿Veis? Si tú haces recto, 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 siempre vamos a tener un cruce. Aquí es donde nos va a salir nuestro, ¿cómo se dice? El turbante. Nuestra forma de turbante. Pero a la vez vamos a tener una diadema con esa formita, con estas onditas que nos van a ir saliendo. Entonces va a quedar espectacular. Va a quedar súper espectacular, ya vais a ver. Entonces, bueno, pues vamos a ir haciendo todas las vueltas que queramos, las que sean necesarias hasta tener el ancho que consideremos, y tendremos nuestra diadema turbante con estas ondas terminadas. ¿Qué hacemos? 2 cadenas y seguimos haciendo en el hueco. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Va a ser abrigadita además porque, imaginaros, es muy bonita. Muy bonito el punto, muy bonito lo abrigado que va a ser. Vamos allá, pues seguimos, ¿vale? Toda la vuelta así, 1 y 2. Y en el hueco de las cadenas, todo el tiempo en el hueco de las cadenas, ahí es donde vamos a ir metiendo nuestros 2 punto bajo, cadenas, punto bajo, ¿vale? Venga, hagamos las vueltas que consideremos. Vamos allá. Bueno, ya tenemos todas las vueltas que queremos de ancho. Ya hemos hecho todas las vueltas que queremos. Solo nos queda cortar nuestra hebra. Tenemos acabado nuestra diadema turbante con este punto que es una belleza. Como queda de un lado y de otro, según lo miremos, va a cambiar el relieve. ¿Lo veis? Pero la diadema, bueno, esperar, voy a esconder las hebras, voy a rematar. ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¿No es una preciosidad esta diadema? Bueno, ahí la tenemos de un lado como turbante o aquí la tenemos como diadema. A mí me parece espectacular, muy linda, además con un color muy neutro. Bueno, ya habéis visto las fotos, yo creo que queda muy, muy, muy bonita. Y como siempre es un restito de una lana, con lo cual, pues genial. Vamos allá. Top of his stairs